Amado Padre, te damos gracias, Señor, por la bendita oportunidad que nos das de reunirnos para estudiar tu palabra, Señor, tu bendita palabra. Padre, te pedimos que abras nuestro entendimiento. Te rogamos, Señor, en nombre de Jesús, que hables a través de mí, que cubres cualquier deficiencia, que despejes el ambiente espiritual, Señor, que fluya, Señor, tu presencia, tu Espíritu Santo, tocando nuestros corazones, edificándonos, Señor, alertándonos acerca de lo que está por suceder. Te rogamos, Señor, que toques la vida de las personas que están aquí y las que nos están sintonizando, escuchando, viendo este material, Padre. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Este es un capítulo de la Biblia que lo vas a encontrar en Apocalipsis capítulo 16. Y ya para ese entonces hemos estado viendo el avance de los acontecimientos escatológicos en orden progresivo. Vimos la era de la iglesia, cómo termina la era de la iglesia con el rapto, ¿se acuerdan? ¿Qué va a suceder durante el rapto? Vimos y analizamos eso, cómo van a ser nuestros nuevos cuerpos y demás. Y comenzamos, después del rapto, vimos que iba a suceder el gran engaño, ¿se acuerdan? Sino también iba a comenzar el periodo de tiempo conocido como principio de dolores de parto. Dolores de parto, hay gente que piensa que es de parto para que la iglesia nazca. No, no es para que la iglesia nazca, es dolores de parto para que venga el Mesías de nueva cuenta. Va a ir los dolores en aumento, con tribulaciones, juicios de Dios sobre la tierra en aumento, culminando con el clímax de Jesús regresando a la tierra con la iglesia, ¿sí? Entonces vimos eso, vimos también acerca de las guerras que seguramente van a tener lugar durante el tiempo de principio de dolores, ¿se acuerdan? La guerra de Israel con sus vecinos inmediatos y se cuenta sucesivamente la guerra de Israel con los vecinos más alejados, que sería Rusia, y Turquía, Irán, etc. Y la vez pasada vimos qué onda con el anticristo. Vimos qué relación tiene los Nefilim, el tema de los Nefilim, con el anticristo y la inteligencia artificial. Sí, espero que lo hayan visto, como quiera, si no quedó publicado. Y esta vez vamos a hablar de la Gran Ramera. La Gran Ramera en la Biblia se refiere al sistema religioso apóstata o infiel a Dios que va a tener su mayor fuerza durante el tiempo posterior al rapto. ¿Sí? El pasaje que habla acerca de esto es Apocalipsis capítulo 17 y vamos a leerlo, lo voy a leer en la versión Reina Valera. ¿Sí? Dice: vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá, te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas, de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. Y el ángel me dijo: ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene 7 cabezas y los 10 cuernos. La bestia que has visto era y no es, y está por subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. La próxima sesión vamos a descifrar qué onda con eso, ¿sale? Y esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer, y son 7 reyes. 5 de ellos han caído, uno es y el otro no ha venido, y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. La bestia que era y no es también el 8º, y es de entre los 7, y va a la perdición. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido el reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados elegidos y fieles. Y me dijo también: las aguas que has visto, donde la ramera se sienta, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas.
Los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera, y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes, y la quemarán con fuego. Porque Dios ha puesto en sus corazones a ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Óytelas. Ok, es un pasaje que te empieza a dar pistas con respecto a la identidad de esta gran ramera. Y quiero que lo analicemos que lo analicemos uno por uno, las claves de su identidad. En el versículo 3 dice que vi a una mujer sentada sobre una bestia. Está hablando de que es la mujer, no la bestia. Son dos cosas diferentes, ¿sí? La bestia, en la Biblia, en Daniel capítulo 7, Apocalipsis capítulo 13, te habla de que es un símbolo de gobierno, ya sea del rey o del reino, ¿sí? Ya sea del gobierno o de su líder. Cuando la Biblia habla de bestias, apréndete eso. Está hablando del reino o del rey. Eso lo puedes encontrar en Daniel capítulo 7, versículo 3. Entonces, cuando habla de la bestia, estás hablando del reino, del rey o del sistema político. Pero aquí lo está distinguiendo la mujer de la bestia. La mujer va cabalgando la bestia. Entonces, la mujer no representa ningún gobierno, ni el anticristo. Lo que lo representa es la bestia que va cabalgando. ¿Sale? Entonces, no es un sistema de gobierno, ni es el anticristo. ¿Vamos? Ok, esa es la mujer, no es la bestia. También dice, es una ramera. Dice, versículo 6, es la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Ok, cuando habla de ramera o de prostituta, te habla de que es un sistema religioso espiritualmente promiscuo o infiel a Dios. En Ezequiel capítulo 16 vas a encontrarte, y también varios pasajes del Antiguo Testamento, que al pueblo de Dios que proclamaba ser fiel a Dios, pero que tenía o seguía a los ídolos, se le llamaba prostituto, se llamaba una ramera. De hecho, Ezequiel capítulo 16 es muy fuerte en esa descripción. Habla de Israel cómo se prostituía. Y cuando la Biblia habla de prostitución para un pueblo, está hablando de una prostitución espiritual. Es decir, en vez de adorar o mostrar fidelidad al verdadero Dios, están siguiendo a los ídolos. Están mostrando fidelidad a alguien más. Entonces aquí nos llega la siguiente pregunta. Entonces es un grupo, es una entidad que es infiel a Dios, que es promiscuo, que dice ser fiel a Dios, pero está siendo infiel, ¿sí? Y es aquí donde llega la pregunta. ¿Qué sistema religioso se presenta como representante de Dios, pero no es fiel a su palabra ni a su devoción a Él? O sea, no es un sistema político, chicos. Esto es un sistema religioso, espiritualmente promiscuo, que es infiel a Dios. ¿Qué sistema religioso se presenta como representante de Dios, pero que no es fiel a su palabra ni a su devoción a Él? Vamos a ir atando cabos, ¿ok? Entonces, él pone aquí, es una ramera. Dice que está sentada sobre muchas aguas. Dice el versículo 1, está sentada sobre muchas aguas, y el versículo 15 te dice que esas aguas son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. O sea, te habla de un sistema religioso mundial que gobierna sobre grandes multitudes de cada nación y lengua. Sí. Entonces, ¿qué sistema religioso mundial gobierna sobre grandes multitudes de cada nación y lengua? Vayan sacando sus conclusiones. Yo no le voy a decir la respuesta. Al final vamos a discutir vamos a comparar sus resultados con el mío. ¿Sale? También dice, versículo 2, dice, es un sistema, esta mujer, esta prostituta ha fornicado con los reyes de la tierra. O es decir, en vez de denunciar el pecado de los reyes y los líderes del mundo, los cubría y aprovechaba coludiéndose con ellos para consolidar y aumentar su poder. Se prostituía con ellos para consolidar su postura. ¿Qué sistema religioso se ha unido con los reyes y gobiernos de este mundo para consolidar y aumentar su poder y llevar a cabo su agenda? También te dice que los pueblos han participado en su fornicación. Dice, versículo 2, los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación.
Te habla de cómo los moradores de la tierra han consumido su inmoralidad, su infidelidad, su engaño. ¿Qué sistema religioso ha engañado a la gente obteniendo ganancia económica con su infidelidad? La más recuerdo que durante la historia hemos visto varios, aún dentro de la iglesia protestante, pero los más destacados te encuentras durante el medievo, donde se vendían las indulgencias. De hecho, con las indulgencias fue con lo que se construyó la Capilla Sixtina, con todos sus ornamentos, pinturas y belleza. ¿Te imaginas? Con dinero de indulgencias. Ok. Entonces, los moradores de la tierra se han brigado con el vino de su fornicación. Sí. También, obviamente, hay muchos. Este sistema tiene una gran gama de productos y demás que son parte de esa fornicación o adulterio espiritual, donde se promueve la devoción a otras cosas que no son a Dios. Sí. También dice aquí en el versículo 3 que vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata. Es decir, cabalga la bestia. Cuando habla de que cabalga la bestia, te está hablando que es un sistema religioso oficial dentro del próximo gobierno mundial, que es lo que representa esta bestia, que es lo que se conocería como Roma fase 2, de donde surgirá el anticristo. Y es aquí donde llega la pregunta: ¿qué prominente líder religioso mundial está a favor de un gobierno mundial y está apoyando la agenda para que este gobierno mundial se dé? ¿Hay un líder religioso que está apoyando la formación de un gobierno mundial? Sí. Y vamos armando las rompecabezas. Ok. También dice que el versículo 9 dice: las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. O sea, es una ciudad asentada sobre 7 montes. Sobre 7 montes. Pregunta: ¿cuál es la única ciudad que, además de asentarse sobre 7 montes, es la sede de un sistema religioso mundial? Se va esclareciendo ya levanten la mano los que tienen ya la idea de quién es todo. Ok, perfecto. Sí. Vamos sacando conclusiones ahí fuertes, ¿no? Y son de este pasaje. Al inicio, cuando lo leí rápido, pues obviamente no lo analizas y no ves qué se refiere cada cosa. Pero cuando empiezas a analizar y atar cabos, empiezas a darte cuenta de qué onda con eso. También dice que estaba vestida versículo 4 dice que estaba vestida de púrpura escarlata y adornada de oro, piedras preciosas y de perlas. Está hablando de vestimenta, de que está caracterizada por la vestimenta, la ostentosidad que lo que caracteriza, incluso los colores, tipo escarlata, y el tipo de joyas que se utiliza. ¿Qué sistema religioso se caracteriza por las vestimentas púrpuras, escarlatas y sus grandes riquezas y joyas? Como que los veo perdidos, chicos. Versículo 5 dice que es la madre de las rameras, ¿sí? Y de las abominaciones de la tierra. O sea, un sistema... perdón, no. Dice el versículo 4, tenía en la mano un cáliz lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. O sea, es un sistema religioso que lo caracteriza por el uso de una copa de oro en sus servicios, en sus rituales, pero que a su vez fomenta la idolatría y la infidelidad espiritual. ¿Qué sistema religioso se caracteriza por eso? Qué fuerte, ¿no? Luego menciona aquí que es también, el versículo 5, que es la madre de las rameras y abominaciones de la tierra. Es decir, está hablando de un sistema religioso que auspicia o acobija las religiones paganas e idólatras de la tierra. Que el sistema religioso, en vez de buscar el arrepentimiento y conversión de las religiones paganas de la tierra, las acobija bajo su propia autoridad. Qué heavy, ¿no?
Ok, chicos. ¿Ya más o menos tienen una idea? Sí. Dice, o sea, nada más déjame decirte esto. La única, si acaso no he llegado a una conclusión, te voy a dar la respuesta. Espero que la tengas bien. Lo único que concuerda con todas estas descripciones es el Vaticano. Sí, es un sistema religioso, sí, que impulsa, que está caracterizado por la fidelidad espiritual, sí, alega ser fiel a Dios, pero en la práctica rinde culto a otros entes espirituales. Se sienta sobre muchas aguas, sobre muchas, ¿cómo se llama? Sobre grandes multitudes, sistema religioso mundial que gobierna sobre grandes multitudes de cada nación y lengua. También es un sistema religioso que se ha unido con los reyes y gobiernos de este mundo para consolidar y aumentar su poder y llevar a cabo su agenda. O sea, ha fornicado con los reyes de la tierra. Es un sistema religioso que ha engañado a la gente obteniendo ganancia económica con su infidelidad, vendiendo indulgencias, imágenes y demás. También es un sistema. El Vaticano, especialmente el Papa, se caracteriza porque apoya la formación de un gobierno mundial. ¿Sí? Es decir, cabalga la bestia. Es un sistema oficial religioso es el sistema religioso que quiere ser el sistema religioso oficial del próximo gobierno mundial. Y es el único sistema religioso mundial que se asienta sobre 7 colinas. De hecho, son famosas las famosas 7 colinas del Vaticano, chicos. No sé si sepan. Tienen hasta nombre. Sí. También es un sistema religioso que se caracteriza por el color púrpura, la vestimenta púrpura, escarlata, los oros, piedras preciosas y perlas. De hecho, es el sistema religioso con mayor riqueza de ese tipo. Sí. También se caracteriza por el cáliz de oro, o sea, la copa en sus servicios, y al mismo tiempo utiliza la copa, pero también fomenta la idolatría con medio de ese ritual. ¿Sí? O sea, te enseñan que debes adorar ese pedazo de pan, por si acaso no sabías. Y luego, no solamente eso, sino que actualmente, en vez de buscar el arrepentimiento y conversión de otras religiones paganas, las acobija y las fomenta y no busca su religión. ¿Sí? Es decir, la madre de las rameras y abominaciones de la tierra. Y no solamente eso, hay otra característica. Dice aquí, en versículo 6, que estaba ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. O sea, es un sistema que ha matado a miles de cristianos y verdaderos creyentes. Creyentes que decidieron obedecer la palabra antes que lo que este falso sistema ordenaba. ¿Sí? Nada más imagínate que el sistema religioso es culpable de la muerte de más cristianos que todos los césares juntos. ¿Qué sistema religioso persiguió y mató a aquellos que traducían la Biblia o se bautizaban ya de grandes o creían en la salvación por fe y no por obras? ¿Qué sistema? Ningún otro más que el católico, chicos, el Vaticano. Sí. Y luego, el golpe de gracia, por si acaso tenías dudas. No puede ser. Dice el versículo 18. Es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. ¿Qué sistema religioso mundial tiene su sede dentro de la ciudad de Roma? ¿Se dan cuenta? Durante el tiempo de Juan, ¿quién gobernaba sobre los reyes de la tierra? Roma. ¿Qué sistema religioso mundial tiene su sede dentro de la ciudad de Roma? El Vaticano. Y luego te dice aquí que le llaman Babilonia la Grande, en el versículo 5. Y cuando te habla de que Babilonia la Grande te está vinculando esta religión con la Babilonia de Nimrod, como viene en Génesis 11, del 8 al 10. ¿Se acuerdan que Nimrod fue el fundador de Babilonia? De Babilonia y de otras ciudades aledañas. Y es ahí en Babilonia donde se originó el culto a Baal, chicos, que es el dios del sol, y también a la reina del cielo, del cual se habla en Jeremías 7, 18, Jeremías 44, del 18 al 26. Es el culto relacionado con Tamuz, también conocido como Astarte, la diosa cananita, o Isi en India, o Isis en Egipto, o Inanna en los sumerios, o Ishtar por los asirios y babilonios, o por Astarot en los israelitas, o Afrodita por los griegos.
¿sí? De Babilonia es donde se origina todo falso sistema religioso e idólatra. Y se fue trasladando la base de ese sistema religioso con el tiempo de lugar a lugar. De Babilonia se trasladó a Egipto, de Egipto a Grecia, de Grecia a Roma, y de Roma sigue ahí vigente con el catolicismo. Sí. Y va a haber un último movimiento, sí, de esa base religiosa. Y ahí luego te dice, entonces, las claves para su identidad. ¿Creen que se puede referir a alguna otra cosa? Está muy claro, ¿no? O sea, es la adivinanza más porque a veces dices, oye, pues reina sobre muchas naciones, lenguas y demás, ha fornicado con los reyes, fomenta la idolatría, está en siete colinas, es la ciudad donde en el tiempo de Juan gobernaban sobre todo los reyes de la tierra, que era Roma. O sea, todo concuerda con mucha claridad. Sí. Lo interesante caso es que te dice versículos 16 y 17 que será destruida. Dices, oye, pues todavía no se cumple, a lo mejor se refiere a otra cosa. Pero curiosamente, hay una profecía que no sé si la conozcan, que es la profecía del último papa. ¿Alguien la ha escuchado? Sí. Es la profecía del último papa. Voy a platicarles más a rato acerca de ella. Que es de un sacerdote llamado Malaquías, que tuvo una visión donde profetizó la sucesión de todos los papas hasta el último papa, en donde el cual estaría gobernando cuando el Vaticano es destruido. Sí. Es una profecía conocida dentro de la Iglesia Católica. Y el hecho de que se ha destruido el Vaticano dentro de este contexto profético tiene sentido porque ¿se acuerdan que el anticristo, dice la Biblia, que se va a exaltar a sí mismo y se opondrá a todo lo que la gente llame Dios y a cada objeto de culto? ¿Se acuerdan? Incluso se entrará en el templo de Dios y afirmará que él mismo es Dios. Entonces, si él va a coronarse como Dios, tiene que eliminar todo vestigio del orden anterior que rendía culto a otros dioses, incluyendo el Vaticano, o principalmente el Vaticano, como representante del cristianismo. Y lo interesante aquí es que menciona que la bestia va a destruir la ramera. O sea, primero la ramera va montando, dirigiendo sobre la bestia. Pero esta destrucción del Vaticano, se lo leo, versículos 16 al 17, dice: los 10 cuernos y la bestia que has visto le cobrará odio a la prostituta. Causará su ruina y la dejará desnuda, devorará su cuerpo y la destruirán con fuego, porque Dios les ha puesto en el corazón que lleven a cabo su divino propósito. Por eso, y de común acuerdo, ellos le entregarán a la bestia el poder que tienen de gobernar hasta que se cumplan las palabras de Dios. Entonces, estos 10 reyes, que son de este próximo gobierno mundial, van a destruir a esta prostituta. Y ese que donde, para muchos que conocen la profecía bíblica, dice, ¿será este el cumplimiento de la profecía de los papas? La profecía de los papas, como les comentaba, chicos, fue dada por Malaquías de Armagh, que fue un arzobispo católico irlandés. De visita en Roma en el año 1139 por el llamado de Papa Inocencio II, experimentó una visión de los futuros sumos pontífices que ocuparían el sillón de San Pedro hasta la segunda venida de Jesucristo. Menciona a 112 papas identificándolos con descripciones que lo identifican. ¿Sí? El último papa es Pedro Romano. Esa es la descripción que le da, que concuerda con el actual Papa Francisco. Y acerca de esta profecía que ejercería su papado, dice la frase, porque menciona el Papa y menciona algunas frases. Dice acerca de este Papa: en persecución extrema en la Santa Iglesia Romana reinará Pedro el Romano, quien cuidará a su rebaño entre muchas tribulaciones, tras la cual la ciudad de las 7 colinas será destruida, y el juez terrible juzgará a su pueblo. Fin. Eso te habla de destrucción del Vaticano. Y te habla de que este último papa va a pastorear al rebaño en
dentro de muchas tribulaciones. Suena como tribulación, suena como suena así, ¿verdad? Suena, exactamente. Y concuerda con lo que la Biblia dice, ¿sí? De que iba a ser destruido el Vaticano, justamente con esa profecía. Y justamente concuerda con todo. De hecho, les invito a que hagan su investigación, porque las descripciones que hacen de los otros papas, por ejemplo, Papa Juan Pablo II, Papa Juan Pablo I y demás, y otros papas, son asombrosos en el sentido de su exactitud, sí, y demás. Y dices, si eso es así, chicos, estaríamos hablando de que ese es el último papa. Lo cual concuerda con mi opinión acerca de todos los acontecimientos que estamos viendo alrededor. O sea, si es el último papa, sí te le compro. Concuerda muy bien con todo lo que estamos viviendo. Sí. Nada más que nos lleva aquí a dos cosas que pasan desapercibido a la vista de muchos. Que la Biblia habla, al parecer, de dos Babilonias. La primera y la segunda. No. Dos Babilonias, chicos. Sí. Que una es religiosa y la otra es política. Sí. La religiosa es identificada como la Gran Babilonia, la madre de las rameras del capítulo 17 de Apocalipsis. Fuente de la idolatría y de los ídolos de la tierra. Sí. Que cobija o auspicia las religiones paganas. Esta Babilonia, de esta Babilonia se habla en Jeremías 50 y 51. Jeremías profetizó la destrucción de Babilonia. ¿Sí? Y menciona que en Jeremías en el capítulo 50 y 51, específicamente en el capítulo, en el versículo 9, menciona que es destruida por los gobernantes de un próximo gobierno mundial. Dice, versículo 9 del capítulo 50. Porque yo movilizo contra Babilonia una alianza de grandes naciones del norte. Se alistarán contra ella y desde el norte será conquistada. Sus flechas son como expertos guerreros que no vuelven con las manos vacías. La descripción de estas flechas concuerda con la descripción de misiles, que no van vacías, sino que van dirigidas. ¿Sí? Entonces, estás hablando de la destrucción, que es una destrucción por parte de una alianza que viene desde el norte para conquistar. ¿Sí? Y esta destrucción se lleva a cabo antes de la gran tribulación. Como fíjate lo que parece, dice Apocalipsis 17, del 6 al 17, dice, los 10 cuernos y la bestia que has visto le cobrarán odio a la prostituta. Sí, entonces hablando de estos reyes, esta alianza. Sí, que concuerda con la descripción de Jeremías 59. Dice que causará su ruina y la dejarán desnuda, devorarán su cuerpo y la destruirán con fuego. Porque Dios les ha puesto en el corazón que lleven a cabo su divino propósito. Por eso, de común acuerdo, ellos le entregarán a la bestia el poder que tienen de gobernar hasta que se cumplan las palabras de Dios. Entonces aquí te habla de que destruyen al Vaticano y le entregan el poder, ¿a quién? A la bestia, al anticristo. Sí. Y eso lo puedes constatar en Apocalipsis 13, del 5 al 7, que dice, a la bestia se le permitió hablar con arrogancia y proferir blasfemias contra Dios, y se le confirió autoridad para actuar durante 42 meses. Versículo 7 dice, se le dio autoridad sobre toda raza, pueblo, lengua y nación. Es decir, estos reyes pusieron al anticristo como su amo y señor. ¿Vamos? Entonces, te habla de que destruyen al Vaticano y le entregan el poder a la bestia. Y cuando le entregan el poder a la bestia es cuando comienza la gran tribulación. Entonces, la destrucción del Vaticano sucede antes de la gran tribulación. ¿Estamos de acuerdo? ¿Tiene sentido? Bueno, hay otra Babilonia que es la política, de la cual el Apocalipsis 16, versículo 19, se le identifica como la gran ciudad o es la sede del anticristo, donde gobierna. ¿Ok? Y esta Babilonia es destruida por Dios y sus ejércitos celestiales. Son destruidas por Dios con un terremoto y por los ejércitos que vienen con Jesús.
en la segunda venida. No antes de la tribulación, sino en la segunda venida. Fíjate lo que dice Isaías 13 del 1 al 5. Estos son los ejércitos que se utilizan. Dice, profecía contra Babilonia, que recibió Isaías, hijo de Amós. Escucha. Sobre un monte pelado, agiten la bandera, llamen a gritos a los soldados, háganle señales con la mano para que entren por las puertas de los nobles. Yo he dado orden a mis consagrados, he reclutado a mis valientes, a los que se alegran de mi triunfo, para que ejecuten mi castigo. Escuchen, se oye tumulto en las montañas como el de una gran multitud. Escuchen, se oye un estruendo de reinos, de naciones que se han reunido. El Señor Todopoderoso pasa revista a un ejército para la batalla. Vienen de tierras lejanas, de los confines del horizonte. Viene el Señor con las armas de su ira para destrucción, para destruir toda la tierra. Ok, te estoy hablando que es una profecía contra Babilonia. Y aquí te habla quiénes son los que utilizan. Y se distinguen de los que destruyen a Babilonia, de Apocalipsis capítulo 17, en el sentido que los que destruyen a Babilonia, en el capítulo 17, dice que son los reyes que le van a ceder su autoridad ¿a quién? Al anticristo. ¿Sabe? ¿Cierto? Y aquí menciona que dice, en el Isaías 13, dice que yo le he dado orden a mis consagrados, he reclutado a mis valientes, a los que se alegran en mi triunfo. O sea, está hablando de otro grupo de personas. ¿Estamos? O sea, los que destruyen a Babilonia en Apocalipsis 17 no se alegran en el triunfo de Dios, ni son consagrados de Dios. ¿Estamos entendiendo? Al contrario, van a buscar a consagrar al anticristo. Entonces, ¿quiénes son estos? ¿Y dónde están? ¿Dónde le están llamando? ¿Alguna idea? ¿Sabes dónde se están llamando? ¿Dónde vamos a estar nosotros, chicos? En el cielo. Vamos a estar cada quien en sus ondas y demás, y de repente el Señor dice, es hora de bajar. ¿Y qué va a hacer? Sobre un monte pelado, agiten la bandera. Llamen a gritos a los soldados. ¿Quiénes son? Nosotros. ¿Dónde estamos? Arriba. Háganle señas con el mando para que entren por las puertas de los nobles. ¿Quiénes son? Nosotros. ¿Quiénes son los nobles? ¿Quiénes son los reyes? Yo he dado orden a mis consagrados. ¿Quiénes son los consagrados? He reclutado a mis valientes, a los que se alegran en mi triunfo, para que ejecuten mi castigo. Escuchen, se oye tumulto en las montañas, como el de una gran multitud. Escuchen, se oye un estruendo de reinos, de naciones que se han reunido. El Señor Todopoderoso pasa revista a un ejército para la batalla. ¿Se imaginan la escena? En el cielo, el Señor pasando revista para regresar. ¿Se imaginan? Estos personajes, chicos, no son los que destruyen a Babilonia en el capítulo 17 de Apocalipsis. ¿Estamos conscientes? Los del capítulo 17 ni son consagrados ni nada. Ellos quieren poner al anticristo en el poder. Y estos quieren poner a Jesús en el poder. ¿Bien? ¿Vamos bien, chicos? Son dos. Pero es una profecía contra Babilonia. ¿Se contradice? No, son simplemente dos Babilonias. Una que es la del Vaticano y otra que es la política también religiosa, porque a final de cuentas el anticristo se le va a rendir culto, que es la sede del anticristo. Y este ejército, chicos, es del que se describe, este ejército celestial, es del que se describe en Joel 2, del 1 al 11. Escuchen. Toquen trompetas en Jerusalén, den alarma en mi monte santo, que todos tiemblen de miedo porque está cerca el día del Señor. Es un día de oscuridad y penumbra, un día de nubes densas y sombras profundas. De repente, como el amanecer se extiende sobre las montañas, aparece un ejército grande y poderoso. ¿Quién es, chicos? Dice, nunca antes se ha visto algo semejante ni volverá a verse jamás. Fuego va delante del ejército y llamas detrás. Delante de ellos la tierra se extiende tan hermosa como el jardín de Edén. Detrás solo queda desolación, nada escapa. Parecen caballos. Van a la carga con caballos de guerra. Mírenlos saltar a lo largo de las cumbres. Escuchen el estruendo que producen, como el retumbar de carros de guerra, como el rugir del fuego que arrasa los campos de hierba seca o el despliegue de un poderoso ejército en batalla. El miedo se apodera de la gente. Cada rostro palidece de terror. Los agresores marchan como guerreros y escalan los muros de la ciudad como soldados. ¿Quiénes son? Joel 2. Marchan hacia adelante sin romper filas.
No se empujan unos a otros. Cada uno se mueve con la posición exacta. Atraviesan las líneas de defensa sin perder la formación, irrumpen en la ciudad, corren a lo largo de sus muros, se meten en todas las casas como ladrones trepan por las ventanas. La tierra tiembla mientras avanzan y los cielos se estremecen. El sol y la luna se oscurecen y las estrellas dejan de brillar. El Señor va a la cabeza de la columna, con un grito los guía. Este es su ejército poderoso, y ellos siguen sus órdenes. El día del Señor es algo imponente y pavoroso. ¿Quién lo podrá sobrevivir? ¿Qué versión leíste? ¿La nueva? ¿Qué versión es la Biblia? ¿La traducción? Es la nueva traducción viviente. Sí, es que nunca lo veo oído. ¿Qué tal? ¿Ya visualizaron, chicos? A mí lo más asombroso, chicos, es que dice que no se empujaban unos a otros. Definitivamente vamos a estar bien glorificados. Sí. No, primero. Nada de que te me vas a adelantar. O sea, ya para que tengamos este orden y esta gloria, obviamente. Pero este es el ejército que destruye al ejército, a Babilonia, al sistema del anticristo, en su ciudad y demás. Sí. Y esta destrucción se lleva a cabo al final de la gran tribulación, cuando Jesús llega con la iglesia. Entonces tenemos una destrucción que es antes de la gran tribulación, cuando al anticristo se le dé todo el poder, donde los reyes del gobierno mundial destruyen al Vaticano y luego le entregan el poder al anticristo. Y donde la base, esta Babilonia política es la base del anticristo, en donde es destruido por los ejércitos celestiales de la iglesia y el Mesías. Y sucede al final de la gran tribulación. Escucha lo que dice Apocalipsis 16, de 17 al 21. Luego el séptimo ángel derramó su copa en el aire y desde el trono del templo salió un fuerte grito. Todo ha terminado. Este último ángel, chicos, es el final, desenlace final. Sí. Es la última copa, es ya para que el Señor venga. Dice, entonces rugieron y retumbaron truenos y salieron relámpagos y se produjo un fuerte terremoto, el peor desde que el hombre fue puesto sobre la tierra. La gran ciudad Babilonia se partió en 3 secciones y las ciudades de muchas naciones cayeron y quedaron reducidas a escombros. Así que Dios se acordó de todos los pecados de Babilonia y la hizo beber de la copa que estaba llena del vino del furor de su ira. Entonces desaparecieron todas las islas y las montañas, se vinieron abajo y no existieron más. Hubo una gran tormenta de granizo y piedras de gran granizo, como de 34 kilos cada una, cayeron del cielo sobre las personas. Maldijeron a Dios debido a la terrible plaga de granizo. Es en ese momento cuando llega Jesús con la iglesia. Sí. O sea, la destruye primero. Destruye la arquitectura, hay un temblor que destruye los edificios y más, pero la gente está lista para hacer la guerra contra... Acuérdense que habían reunido a las naciones de la tierra para pelear contra Jesús. Sí. Entonces, si se cuenta, hay 2 Babilonias, pareciera que hubiera 2 contradicciones, pero sucede lo mismo que la segunda venida del Señor, que dices, oye, ¿es sorpresa o no es sorpresa? ¿Es antes o después? No, son 2 partes de la venida del Señor. Lo mismo pasa aquí con Babilonia. Oye, lo destruye una confederación de ejércitos del norte, que son los reyes del mundo que le entregan al anticristo, o lo destruyen estos consagrados de Dios. Cambian la sede. Entonces, se está hablando de dos Babilonias. Una que es la religiosa, que es el Vaticano, y la política. Y es aquí donde dicen, oye, pero ¿por qué hablamos de destrucción de Babilonia? Muchos dicen, cuando Babilonia ya fue destruida por los persas, ¿a poco no fue conquistada por los persas durante el tiempo durante el tiempo de Daniel? ¿Se acuerdan? Pero muchos confunden este evento cuando en realidad la caída de Babilonia en manos de persas fue sin pelea y sin destrucción. Los persas no destruyeron a Babilonia, sino solo la ocuparon y la convirtieron en su sede. Lo mismo pasó con los griegos cuando la conquistaron. No la destruyeron, la convirtieron en su sede. Y los romanos también, en cuyo tiempo todavía era una ciudad habitada. O sea, no fue destruida. Y la destrucción profetizada por Isaías en Isaías 13 y 14 y la destrucción profetizada en Jeremías en capítulo 50 y 51 te habla de que, de acuerdo a esa profecía, nunca más sería habitada.
No sé si sepas, pero hasta el día de hoy es habitada. Está en Irak. De hecho, Saddam Hussein la estaba reconstruyendo. Sí. También dice que los materiales de construcción no volverían a ser utilizados. No sepas, pero estaban utilizando los materiales de construcción ahí. También dice que su destrucción sería como Sodoma y Gomorra. Y no ha sucedido eso. O sea, esa profecía no se ha cumplido en todo ese tiempo. Además, tiene sentido que no se haya cumplido porque en Isaías menciona que esto ocurriría durante el tiempo que se llama el día de ira del Señor. ¿Que cuándo va a ser eso? Es durante el tiempo del juicio sobre la tierra, donde Dios derrama sus juicios y sus plagas. Es decir, en el tiempo del desenlace final. Por eso sabemos que la conquista de los persas y demás no causó destrucción y no es el cumplimiento de esta profecía, sino que Dios va a permitir que se cumpla en el Vaticano y en lo que va a ser la ciudad del anticristo. ¿Sí? Y es aquí donde dice, oye, el epicentro de la maldad, del culto de la maldad, se mueve a Babilonia, porque esa es la teoría, de que del Vaticano, el culto o el epicentro del culto y la maldad se va a regresar a lo que fue Babilonia. ¿Al lugar físico? Al lugar físico de Babilonia, chicos. Sí. Para cumplir en ese lugar las profecías dadas por el profeta Isaías y Jeremías, que no se han cumplido. ¿Ahí es en donde venimos y nos los echamos? Vamos a venir a echar a los ejércitos que rodean a Jerusalén, pero también a todo el reino del anticristo. Sí. Estamos diciendo entonces que el eje económico religioso cambia del Vaticano al Medio Oriente, a lo que sería Babilonia, Irak. Muy posiblemente. Sí, puede ser que después de haber sido destruido el Vaticano, la iniquidad se mueve a Babilonia, posible sede del anticristo. Justamente donde comenzó su sistema de maldad de Satanás, ¿se acuerdan? En el Torre de Babel surgió todo. Bueno, parece que todo vuelve a donde comenzó. ¿Qué pasaje tenemos para esto? Hay un pasaje que podía darnos la pista de que esto suceda así, que está en Zacarías 5, del 5 al 7. Dice, entonces el ángel que hablaba conmigo, son de esos pasajes que estás leyendo el texto y luego de repente surge una visión de la nada y dices, ¿qué onda con esto? ¿Y cómo cuadra? ¿Y por qué lo ponen aquí? Así como que no viene al caso. Pero muy bien podría venir al caso para armar todo este desenlace escatológico. Dice Zacarías 5, del 5 al 7. Entonces el ángel que habla conmigo salió y me dijo, alza la vista y fíjate en esto que ha aparecido. ¿Y qué es? Le pregunté. Y él me contestó, es una canasta de 22 litros. Es la maldad de la gente de todo el país. Se levantó entonces la tapa de plomo y dentro de esa medida había una mujer sentada. O sea, imagínate una canasta o un tinaco, ¿sí? Con una tapa de plomo. La destapan y una mujer ahí. ¿Por qué mujer? Porque hombre, simboliza la maldad, chicos. No hagan más preguntas, ¿vale? El ángel dijo, esta es la maldad. Inmediatamente arrojó a la mujer dentro de la medida del tinaco, de la canasta, la cual cubrió luego con la tapa de plomo. Alcé la vista y vi ante mí 2 mujeres que salían batiendo sus alas al viento. 2 mujeres con alas. Tenían alas como de cigüeña. Alas de cigüeña. No me suena bien. Porque la cigüeña dentro de la literatura hebrea del Antiguo Testamento son animales inmundos. Y elevaban las medidas por los aires. Yo le pregunté al ángel que hablaba conmigo, ¿a dónde se llevan la medida? ¿A dónde se llevan el tinaco con la mujer de maldad? Dice. Y él me contestó, se le llevan al país de Babilonia para construirle un templo. Cuando el templo esté listo, colocarán la medida ahí sobre un pedestal. Lala. Es decir, parecía que la maldad vuelve a ser de Babilonia el epicentro para toda la tierra. Sí. Y esta sí la trajo la cigüeña, exactamente. Así como las cigüeñas de... Entonces, muy bien pudiera ser eso, chicos, que, oye, se destruye eso y hacen de Irak, de Babilonia, el centro o la ciudad del anticristo, ¿sí? Oye, pues, ¿qué probabilidades hay? Déjame decirte, ¿alguien ha escuchado la ciudad como de Dubái o
fue construida en unos cuantos años como un mega imperio, una mega ciudad cosmopolitana, así de la noche a la mañana. Sí, así es. Y así han formado a otras ciudades igual que Dubái, que son impresionantes en su construcción y demás, pero con una rapidez impresionante. Sí. Muy bien pudiera hacer eso. De hecho, con la conquista de Estados Unidos de Irak, las Naciones Unidas estaban discutiendo la posibilidad de mudarse de Nueva York a Irak. Porque ahí estarían más en el centro de todo lo que sucede en toda esa región y demás. O sea, muy bien pudiera darse eso. Si es así, sería un cumplimiento asombroso de la profecía que Dios dio por medio del profeta Jeremías e Isaías, donde se hablaba de que Babilonia sería destruida. No se ha cumplido esa profecía. Pero si regresa ahí el epicentro y sucede tal como sería Dios diciendo, wow, está cumpliendo tal cual como lo dijo. Sí. Y sabemos que así va a ser. Y lo que causa aquí duda o causa asombro es, oye, ¿el gobierno mundial del anticristo destruyendo a uno de los suyos? Como dicen, entre gitanos no nos leemos las manos y... ¿Cómo puede ser que, por qué destruir, si son parte del mismo sistema de maldad y demás, por qué destruir a uno de los suyos? Sí. Porque fíjate, primero dice que la mujer cabalga, es decir, dirige, controla al sistema político del anticristo dirigido por Dios y reyes. Primero lo cabalga. ¿Sí? ¿Quién está en control? La mujer. Dice, vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Es una mujer sentada sobre, o sea, la está cabalgando. Y si algo sabemos hoy en día es que el Vaticano es el primer propulsor de un gobierno mundial. Le interesa formar eso porque lo estaría usando para colocar su liderazgo religioso dentro de ese sistema político mundial. ¿Sí? De hecho, el Vaticano actualmente está utilizando la agenda ecológica, sacó una encíclica ecológica, de hecho, donde fomenta e impulsa la formación de un gobierno mundial para dar solución a los problemas ecológicos del mundo. ¿Sí? De hecho, el Vaticano es el principal promotor de la Agenda 2030 de la ONU, ¿sí? Que trata de controlar todos los recursos y inventariar todo lo que hay en la Tierra para poder traer ese orden de paz mundial y de buena salud y todo lo que quieren promover. ¿Sí? Entonces, primero lo cabalga y concuerda bien con lo que estamos viendo ahorita actualmente el Vaticano. Sí quieren formar un gobierno mundial, sí quieren impulsar eso. Pero luego dice que luego los reyes de este próximo gobierno mundial la odian y la destruyen. El versículo 16 al 17 de Apocalipsis 17 dice, los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda y devorarán sus carnes y le quemarán con fuego. Sabemos que el anticristo se va a levantar contra todo culto y religión para imponer el culto a su persona en todo el mundo. ¿Sí? Dice 2 Tesalonicenses 2, 4. Este se opone y se levanta contra todo lo que lleva el nombre de Dios y es objeto de culto hasta el punto de adueñarse del templo de Dios y pretender ser Dios. Entonces sabemos que va a haber un cambio de cosas donde el anticristo, por el culto del anticristo se va a destruir todo lo que tenga que ver con el orden anterior que le rendía culto a alguna deidad. ¿Sí? Pero ¿cómo se va a dar ese cambio? ¿Cómo va a suceder esto? O sea, utilizan a uno de los suyos como chivo expiatorio para destruirlo, para propiciar eso. Si alguien podría entender cómo se puede dar esto, somos los mexicanos. ¿Por qué digo eso? ¿Se imaginan? ¿No? Los mexicanos, mi postura es que podemos entender perfectamente esta estrategia del enemigo, porque en nuestro sistema político, al PRIAN, por ejemplo, en su caso, se le fue acusado de todos los robos, crisis, abusos como el malo del cuento. ¿Cierto o no?
el PRI con el PAN, ¿sí? Que son los que han gobernado. Entonces son los responsables de todas las crisis, robos, abusos, o sea, son lo nefasto, lo peor de lo peor, y se levantó una campaña en contra de ellos. Se levantó una campaña contra ellos y se levanta Morena como los salvadores contra ese orden político. ¿Sí o no? Sí. Así lo manejan. Se levantó contra los salvadores en contra de ese gobierno. Y Morena no son más de lo mismo. Se levanta Morena como los salvadores para derrocar dicho orden y poner algo mejor que en realidad resulta peor. Son la nata del PRI. ¿Sí captas? Algo similar creo que va a suceder con esto. Donde se le va a acusar así al Vaticano como líder de todo esto, como todo lo peor, y se levanta algo que te va a vender como el salvador, el destructor de ese orden que trajo todas las debacles y todo lo malo del mundo, para poder instaurar algo mejor que va a resultar peor. Sí. Pero para entender bien esto, hay que analizar dos tendencias actuales. Vamos a analizar cómo se puede llevar a cabo esto. Las dos tendencias actuales que tienen que ver con lo que está sucediendo en el Vaticano actualmente, sí, en su relación con vida extraterrestre, hay cosas interesantes. Y también lo que está sucediendo con el movimiento de la conspiración. ¿Tú crees que los cristianos somos los únicos conspiranoicos, chicos? No. ¿Sabías tú que hay un movimiento de la nueva era que se ha apropiado de esa postura conspiranoica de que hay élites, hay una cabal que se levanta contra el hombre para esclavizarlo y demás? Es producto de la nueva era. Y hay todo un movimiento acerca de eso. Y vas a ver creo que conociendo estas dos cosas podamos encontrar el posible desenlace de cómo se pueda dar esta trama escatológica. ¿Sí? La compañía creando. Sí. Pero nada más póntelo en mente, es la misma situación. PRI mal, Morena Salvador. Y resulta que estamos viendo la realidad de las cosas. Algo similar va a suceder acá, seguramente. ¿Sí? Lo que está sucediendo en el Vaticano, chicos, no sé si sepan, pero actualmente el Vaticano acepta y de hecho busca vida extraterrestre. Tienen un mirador, un telescopio en el Monte Graham, en Estados Unidos, con visión infrarroja. Y ese equipamiento de visión infrarroja le pusieron como nombre Lucifer. Eso lo habíamos visto en las sesiones cuando hablamos del gran engaño. Imagínate, pero están buscando activamente eso. Han invertido dinero en eso. Tienen sacerdotes y más, son parte de esta campaña de científicos que están buscando ese tipo de vida extraterrestre. De hecho, en el 18 de marzo del 2014, el Vaticano patrocinó la conferencia La búsqueda de la vida más allá del sistema solar. O sea, ¿qué tiene que ver el Vaticano patrocinando ese tipo de conferencias de búsqueda de vida más allá del sistema solar? ¿Por cuál es su interés? Sí. Bueno, no solamente tienen interés en toda esa temática, invierten en eso, sino que también ya empezado a propiciar cambios en su teología que permiten la idea de un salvador alienígena o la existencia de vida alienígena que no se contraponga con la teología católica. ¿Sí? De hecho, salieron revelaciones donde han permitido que salgan revelaciones de los que fueron testigos de la aparición de la Virgen de Fátima. Si alguien se acuerdan de ese episodio a principios del siglo pasado, bueno, de acuerdo a los relatos y demás que han surgido, resulta que lo que vieron en realidad fue un objeto metálico esférico. Muy similar a la descripción de del fenómeno ovni. También utilizan como referencia los alienígenas, utilizan el pasaje de Juan 10:16 que dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Es una frase que utilizó Jesús. Entonces dicen, ¿sabes qué?
no solamente los humanos somos el único redil, Dios tiene ovejas de otro redil, como propiciando la lectura bíblica para asimilar la existencia de alienígenas. El Papa Francisco, de hecho, dijo una vez, que fue hace 3 años, dice, es momento de hacer lo impensable. Si, por ejemplo, mañana una expedición de marcianos viene aquí y uno dice, quiero ser bautizado, ¿qué pasaría? ¿Quiénes somos para cerrar las puertas? Mira, ya para que digan o saquen esto, dices, o sea, tiene cola que le viste. Hay más de lo que, sí, ¿por qué sacar este comentario? Sí. De hecho, Christopher Corbally, subdirector del Observatorio del Vaticano, dijo, nuestra imagen de Dios tendría que cambiar si la vida alienígena es confirmada por los científicos. Incluso la necesidad de evolucionar de un concepto de Dios antropomórfico. Es decir, está hablando que están preparando quizás que la Iglesia Católica está preparándose para poder incluso cambiar nuestra idea de Dios. Sí. Qué fuerte, ¿no? El padre José Funes, que dice, ¿cómo podemos descartar que la vida se haya desarrollado en algún otro lugar? Así como consideramos las criaturas terrestres como hermano o hermana, ¿por qué no hablar de un hermano extraterrestre? ¿Qué tal, chicos? El sacerdote italiano católico, que es también teólogo, ufólogo, demonólogo, exorcista y miembro de la curia romana, amigo del Papa Juan Pablo II, Monseñor Corrado Balduzzi, dice, la vida alienígena no solo es posible, sino que ya está interactuando con la Tierra. Y el Vaticano está consciente de esto. O sea, tienen relación con los Nephilim. De hecho, él mismo dijo acerca del fenómeno ovni, no son demoníacos. El Vaticano ha seguido el fenómeno muy de cerca y está recolectando evidencia a través de sus embajadas. El padre Malachi Martín, que es un jesuita irlandés, dice, porque la mentalidad entre los que están en los altos niveles del Vaticano y los gobiernos saben lo que está sucediendo en el espacio y lo que se está acercando, que puede ser de gran importancia en los próximos 5 o 10 años. Lo dijo al principio fue, sí, 2014, por ahí. 2013, por ahí. Perdón, todo en término. El padre Funes, representante del Vaticano, responde a la pregunta que si los extraterrestres necesitarían ser redimidos. Y él contestó, Dios hizo hombre en Jesús para salvarnos. Si otros seres inteligentes existen, no deberíamos suponer que necesitan redención. Ellos podrían estar en completa amistad con el Creador. Algunos teólogos del Vaticano incluso aceptan la posibilidad de que una especie extraterrestre existe y que es moralmente superior al hombre, más cerca de Dios que nosotros, seres humanos caídos. Y como consecuencia, ellos vendrían aquí a evangelizarnos, a hablarnos más de cerca, más clara de Dios. Fíjate cómo toda ellos mencionan que son seres más cercanos a Dios y tal vez no han caído con una teología superior que podrían expandir nuestro entendimiento de la redención. Y armando así una escatología donde nuestra salvación viene de los cielos. De ahí también sale la concepción de buenos alienígenas que se ponen en contacto con el hombre, la cual esta concepción tiene una amplia aceptación entre las diferentes religiones, ateas, agnósticos, científicos, espiritualistas y, por lo que vemos, también dentro del Vaticano. Entonces hay cambios en la teología que permiten la aceptación del fenómeno ovni con toda facilidad. Y también vemos un cambio del Vaticano hacia el ecumenismo muy fuerte. Fuera de Roma no hay salvación, que era la postura tradicional durante todo el medievo, durante todo hasta los años 60, a un inclusivismo donde todos serán salvos siguiendo sus propias religiones o filosofías. Así de radical fue el cambio con el Concilio del Vaticano II,
de ese exclusivismo a ese inclusivismo que está caracterizando al Vaticano hoy en día, que lo que busca es la unión de todas las religiones bajo el liderazgo del Vaticano, que es el ecumenismo. ¿Qué busca hacer el comunismo? Reunir a todas las religiones bajo el liderazgo del Vaticano. Este es el giro del Vaticano hacia el universalismo, que te dice que puedes ser salvo con buenas obras sin haber conocido a Cristo, que muchos cristianos protestantes evangélicos incluso aceptan. La típica pregunta, entonces, ¿qué va a pasar con los que nunca conocieron a Dios? Y muchos cristianos dicen, bueno, si fue una buena persona y se portó bien, pues seguramente sí va a tener chance de ir al cielo. No hay oportunidad, chicos. La Biblia dice que los que no conocieron, que los que los que se pecaron sin ley perecerán, dice Romanos. ¿Sí? Porque la salvación, dice la Biblia en Hechos 4:12, que no hay ningún hombre por el cual los seres humanos puedan ser salvos. Sí, solamente por medio de Jesús. Por eso Jesús nos dio la encomienda de ir y predicar todo el evangelio. ¿Sale? Oye, pero los que nunca conocieron a Dios, la Biblia dice que tienen un testimonio en la creación para adorar al Creador. Sí. Y si hay alguien que responde al testimonio de la creación para adorar al Creador, Dios mueve cielo, mar y tierra para llevarle el evangelio, así como lo hizo con Cornelio. Pero si rechazan el testimonio más sencillo, que es la creación para adorar al Creador, si les llega el evangelio y lo rechazan, son aún más responsables. ¿Sí? Pero si hay alguien que responde a ese testimonio, así como fue con Cornelio que adoraba al Creador, llega el evangelio. Sí. Entonces, con la Iglesia Católica se le ha dado un giro hacia el universalismo, ¿sí? Que menciona ella en la encíclica Redemptor's Missio. Dice, la universalidad de la salvación no significa que se conceda solamente a los que de modo explícito creen en Cristo y han entrado en la Iglesia. Si es destinada a todos, la salvación debe estar en verdad a disposición de todos. Pero es evidente que, tanto hoy como en el pasado, muchos hombres no tienen la posibilidad de conocer o aceptar la revelación del Evangelio y de entrar en la Iglesia. Viven en condiciones socioculturales que no se les permite, y en muchos casos han sido educados en otras religiones, en otras tradiciones religiosas. Para ellos, la salvación de Cristo es accesible en virtud de la gracia que, aun teniendo una misteriosa relación con la Iglesia, no les introduce formalmente en ella, sino que los ilumina en manera adecuada en su situación interior y ambiental. Esta gracia proviene de Cristo, es fruto de su sacrificio y es comunicada por el Espíritu Santo. Y ella permite que a cada uno llegara a la salvación mediante su libre colaboración. Es decir, está diciendo que ahí donde estás en tu propia religión, tienes una relación mística con la Iglesia. O sea, ya te incluimos dentro de la Iglesia. Y con eso, en tu propio contexto y demás, puedes, en tu propio entendimiento, ser salvo. Exactamente. Por eso te encuentras que el Papa Juan Pablo II, en la Cruzada Umbral de la Esperanza, dijo, los musulmanes adoran al verdadero Dios. El hinduismo es otra forma de refugiarse en el verdadero Dios. Los budistas tienen la ayuda de Dios en buscar la iluminación. Sí. También mencionó que también hay mucho de santo y verdadero en todas las religiones, aún en el animismo, que es el paganismo. Aún el animismo puede preparar su corazón para recibir la verdad de Cristo. En otras palabras, todo hombre puede crear su propia salvación al hacer el bien y con el Espíritu Santo, quien opera en toda religión. Sí. No sé si supieron en el video que salió en el 2016, el Papa Francisco se convidó promoviendo la unión entre diferentes religiones. Pequeño video que decía, muchos piensan distinto, encuentran a Dios de diferente manera. Hay una sola certeza para todos. Todos somos hijos de Dios. En el video ponían a un budista, a un católico, a un judío, a un islámico. Sí. De hecho, te les digo que sucedió a partir del Concilio del Vaticano II en los años 60. El Papa Juan Pablo, en el año 86, en el octubre 27, no sé si supieron, pero reunió el Papa Juan Pablo a todas las religiones a orar en el Vaticano. Paganos, Wicca, de todo tipo para orar ahí, sí. Y el Papa dando su señal de aprobación de que todos estaban realmente adorando al mismo Dios. Cuando visitó el Papa Juan Pablo a los hindúes en India, les dijo que no venían señales nada sino aprender de su rica tradición espiritual.
Pero de los cristianos evangélicos en el año 90, les llamaba sectas cuando vino a visitar a México. De hecho, el Papa Juan Pablo II, en el 14 de mayo de 1999, en una visita a una mezquita en su relación con los musulmanes, besó el Corán. Sí, dando señal de aprobación. Exactamente. Este Papa Francisco, también tratando de alcanzar a los evangélicos, que son los más difíciles de roer para poder entrar, que entren en este movimiento ecumenista, fue a predicar lo que nunca había sucedido en la historia de la Iglesia Católica. Fue a predicar en una iglesia pentecostés. La Iglesia Cristiana Evangélica de la Reconciliación con el pastor Giovanni Tretto. Eso sucedió el 28 de julio del 2014. Imagínate el Papa en tu iglesia evangélica protestante. Sí. Lo mismo, tratando de alcanzar a los musulmanes, en noviembre de 2014, el Papa Francisco entró en una mezquita para orar con los musulmanes, tratando de alcanzar a todo el mundo. ¿Por qué? Porque la idea es abarcar con el ecumenismo tanto a los de todas las religiones, incluido a los cristianos evangélicos. Hay un giro, por lo mismo, hacia el universalismo que promueve el Vaticano por parte de los líderes protestantes, como Joel Austin, Billy Graham y demás, que ya murió Billy Graham. En una entrevista que le hizo Buddy Schuller a Billy Graham, le dice, dime, ¿cuál crees que es el futuro del cristianismo? Le pregunta Bobby a Billy Graham. Creo que cualquiera que ama a Cristo, conoce a Dios, están conscientes o no, son miembros del cuerpo de Cristo. A ver, ¿cómo? ¿Que estás conscientes o no? Eso es lo que Dios está haciendo hoy. Está llamando gente del mundo por su nombre, sea que vengan del mundo musulmán, o del mundo budista, o del mundo cristiano, o del mundo no creyente. Son miembros del cuerpo de Cristo porque son llamados por Dios. Puede que ni conozcan el nombre de Jesús, pero saben que en su corazón que necesitan algo que no tienen y acuden a la única luz que tienen. Y creo que son salvos y creo que estarán con nosotros en el cielo. Y Bobby dice, es fantástico, estoy muy emocionado de escucharte decir esto. Hay una anchura en la gracia de Dios. Y Billy Graham dice, así es. Ay, no es cierto. Billy Graham comenzó muy bien, chicos, pero acuérdense que todos podemos agarrar un monte en algún punto. Y aquí agarró un monte bien. ¿Cómo terminamos? En otra entrevista, Billy Graham comentó, hay una diferencia entre el fundamentalista, que es una persona que toma una posición firme en ciertos temas controversiales y no se moverá de esa posición, y hay una intolerancia. Y siento que Dios me ha llamado a amar a todos, sin importar la iglesia a la que vayan, sean católica, protestante o la que sea, y trabajar con ellos. Y hoy tenemos casi 100% de apoyo católico, cosa que no era así ni siquiera hace 20 años. Los obispos, arzobispos y el Papa son nuestros amigos. Y tenemos planes en camino para un par de eventos que pronto serán noticia mundial acerca de nuestra relación con la Iglesia Católica, porque tenemos mucho en común. Esto también lo ves con Joel Austin, en una entrevista que le hizo Larry King. Larry King le dice, así que un judío no iría al cielo. Y Joel Austin dice, no, es que Larry, yo no puedo juzgar el corazón de alguien. Solo Dios puede indagar el corazón de alguien. Para mí, no es mi asunto decir, si va y aquel no va. Yo solo digo que la Biblia dice, lo que la Biblia dice, y yo quiero poner mi fe en Cristo. Creo que está mal ir diciendo, tú no vas, tú no vas, tú no vas, porque no sigues exactamente mi forma. Pero tú crees en tu forma, dice Larry King. Yo creo en mi forma con todo mi corazón. Le dice Larry, pero si alguien no le comparte, ¿estaría mal, no? No sé si lo vería así, es como así yo presentaría mi forma, pero dejaría a Dios ser el juez de todo eso, pues yo no sé. Así tú no juzgas a nadie, le dice Larry King. ¿Qué tal de los ateos? Yo dejaría a Dios el juez que decida quién va al cielo o al infierno. Yo solo presento la verdad y cada semana invito a una relación con Cristo. Pero no voy a ir por ahí diciendo qué pasaría si no quieres creer en eso. Esa
será su elección, Dios mirará su corazón y solo Dios sabe qué onda con eso. Así como que en pocas palabras, creen en esto, pero y si no crees, pues como quiera, pues, así es. Y te encuentras ahorita protestantes restaurando lazos con la Iglesia Católica, así como lo estaba promoviendo Billy Graham. Joel Austin hizo, comentando acerca cuando fue el Papa Francisco elegido, dice: amo el hecho de que ha hecho a la Iglesia más inclusiva, no tratar de hacerla pequeña, sino hacerla más grande para hacer que todos entren, y ese es el mensaje, mensaje resuena conmigo. Creo que el mensaje que está transmitiendo es que respeta a la gente, toda la gente, y que quiere ver unidad. Sí, está hablando de, yo lo estoy acerca del Papa Francisco. Tony Palmer, dice: creo que Dios me trajo aquí a esta conferencia. Estaba en una conferencia con Kenneth Copeland. Dice: creo que Dios me trajo aquí a esta conferencia en el espíritu de Elías. ¿Se acuerdan del espíritu de Elías que dice que fue llamado a restaurar la relación de los padres con los hijos? Dice: para volver el corazón de los hijos a los padres y de los padres a los hijos, para preparar el camino al Señor. El espíritu de Elías es una reconciliación. Es la gloria lo que nos une, no a la doctrina. Y empezó a utilizar este espíritu de Elías para decir que la iglesia protestante es hija de la iglesia católica. Entonces, como el espíritu de Elías venía a buscar la reconciliación de la iglesia protestante con la iglesia católica. Sí. Y eso empezó a propiciar eso en la iglesia de Kenneth Copeland. Sí, un llamado a la reconciliación con la iglesia católica. Y Kenneth Copeland diciendo que sí, amamos al Papa y somos unidos y somos de lo mismo. Rick Warren, hablando del Papa, le llamaba nuestro Papa, e invita a la unión con la Iglesia Católica. Luis Palau, no todavía tan lejos, sí, dando su aprobación y apoyo con el Papa Francisco. James y Betty Robinson también, Benny Hinn apoyando también al Papa, Chuck Colson y otros líderes con su declaración Evangélicos y Católicos Unidos en marzo del 94, ambos reconociéndose como cristianos. O sea, no hay que evangelizar a los católicos porque somos de la misma. Sí. Lo mismo pasa con Jesse Duplantis, Darl Schneck, ¿cómo se llama? La de Hillsong, la de Darlene Scheck, gracias. Ella asistiendo y apoyando eventos católicos, cantando en el Vaticano, juntamente con Don Moen, sí, y otros líderes protestantes. Don Moen. Sí. Y tenemos otros participantes, ¿sí? Tenemos a Basula Riden, que es una vidente católica que viaja entre muchos católicos, iglesias católicas, y habla de que el Espíritu de Jesús llega y le posee su mano y empieza a escribir cartas de Jesús. Así por la escritura automática. Y ella menciona obviamente es un falso espíritu que le da un mensaje de unidad justamente con todo esto, que hay que unirnos todos. Y quiere llevarlos a todos a que ardan en esta pasión, en ese fuego de Dios. Pero más bien parece una sátira del enemigo queriéndote ver arder en el infierno. Sí. La nueva era también promueve el sincretismo religioso y la religión universal. La fe Bahá'í también. Esperan el establecimiento de una religión mundial y la unión de todas las religiones. El Parlamento de las religiones del mundo buscan cultivar el diálogo y la armonía interreligiosa para producir la paz, la justicia y la sustentabilidad. El Consejo Mundial de Iglesias, World Council of Churches, promueve el ecumenismo dentro del cristianismo y el diálogo interreligioso con otras religiones. Todo sumándose a la agenda ecuménica del Vaticano. Sí. Bueno, eso es por un lado. Tienes entonces el Vaticano fomentando esta unión, preparando la unión global de todas las religiones. Pero por otro lado, ¿Pero cómo le hace para convencerlo? Que no están firmes. ¿Cómo le hace el Vaticano para convencerlos? Chicos, la presión social. O sea, no es bien visto que tú creas que tu prójimo, que no cree lo mismo que tú, se va a ir al infierno. Pero si así lo determina Dios, disculpa. Sí, pero vivimos en un mundo donde la gente cree por presión social más que por convicción en la Biblia. Sí, acuérdense bien en eso. Entonces tienes por un lado lo que está sucediendo en el Vaticano. Esto es lo que está sucediendo en el Vaticano hoy en día. ¿Vamos? Pero por otro lado tenemos otra cosa que está sucediendo con el movimiento de la conspiración.
¿Alguien ha escuchado movimiento Q? Ajá. Sí. ¿Cómo incluiste el otro? Q, Truth Movement, Movimiento de la Verdad, y también con Zeitgeist. ¿Alguien vio el video de Zeitgeist? No, alguien lo ha visto. Ok. Véanlo. Les va a confrontar sus convicciones y más vale que repasen el taller de apologética también para que lo puedan ver bien. Bueno, les platico. Estos movimientos creen que hay una élite, una cábala satánica, masónica, que está controlando y esclavizando a la humanidad. Sí. Que está conspirando contra la humanidad. Ellos creen, por ejemplo, que las Torres Gemelas fueron un trabajo interno de Estados Unidos por parte del gobierno. Sí. Creen en las conspiraciones, por ejemplo, de la industria farmacéutica, la cual existe, es real, chicos. En la industria alimenticia, lo cual existe con los alimentos genéticamente modificados. Conspiración en la industria tecnológica, lo cual existe, chicos. Conspiración en la élite, que hay una élite pedófila, ¿sí? Que está sucediendo. Pero todo esto es lo que creen, chicos. ¿Sí? Tú ves la película de Zeitgeist y te habla acerca de esta, por ejemplo, empieza a narrarte cómo lo que sucedió en las Torres Gemelas fue un trabajo no fue un ataque terrorista, sino fue un trabajo interno por parte de Estados Unidos para estabilizar, etc. ¿Sí? Y creen en esas conspiraciones. Y se quieren levantar en contra de ese régimen, de esta élite, de esta cabala que está gobernando sobre nosotros. Y ellos creen que van a alcanzar un despertar, un nuevo avivamiento. De hecho, vamos a hablar a detalle de esto el próximo sábado. Un avivamiento donde la gente se va a dar cuenta que hay un orden opresivo que nos mantiene esclavizados, así como la Matrix. Sí. ¿Pero qué crees que resulta? Creen que el cristianismo es parte de esta conspiración. Tú ves Zeitgeist y te encuentras que, así como hay esta conspiración de las Torres Gemelas y demás, y bueno, una de las principales conspiraciones es el cristianismo, que es una farsa, y el Vaticano va dirigiendo esta farsa. ¿Vamos entendiendo? Sí. Y lo que ellos buscan es un movimiento de conspiración dirigido por la nueva era. Y ellos, igual que la Matrix, tienen la concepción de que están esclavizando a los seres humanos con su culto a las religiones y demás, a otras deidades, cuando en vez de liberar el potencial del ser humano que tiene para ser el mismo Dios. ¿Me explico? Dices, oye, estos dos movimientos, ¿qué onda con esto? ¿Cómo se pueden corroborar? Bueno, vamos a ver el posible escenario. Posible escenario. Ok. Les platico. Antes del rapto, es algo que ya hemos estado viendo. Estamos obviamente antes del rapto, todavía no partimos. Pero previo al rapto, toma el auge, como está sucediendo ya, el movimiento el ecumenismo y el sincretismo religioso dirigido por el Vaticano. Así como la necesidad de formar un gobierno mundial, la cual efectivamente está sucediendo. Se está fomentando ese ecumenismo entre todas las religiones, aún incluso evangélicos, uniéndose y estrechando lazos otra vez con el Vaticano. De hecho, se saben que el protestantismo se inició porque los luteranos protestaron en contra de la imposición católica. ¿Sí? Bueno, los luteranos ya firmaron una carta de acuerdo donde regresan a la Iglesia Católica. Sí, eso sucedió en el 91, 92, si mal no recuerdo. Imagínate. Lutero está revolcándose en su tumba. Entonces, obviamente, previo al rapto, aumenta el auge este movimiento ecuménico y de sincretismo religioso. Porque es políticamente correcto, chicos. Todos somos hermanos, todas las religiones van al cielo y demás. Actualmente, hace unos meses el Papa dijo que no era correcto evangelizar a los judíos, por ejemplo. Que de hecho no era ni correcto evangelizar a otras religiones. Que lo que vamos a hacer es ayudar a que la gente se mantenga así y respetar su religión. ¿Sí? ¿Y quiénes son los únicos que quieren evangelizar, chicos?
Nosotros. Sí. Entonces ya esto se está dando vamos, y va a seguir aumentando, va tomando auge. En la primera etapa sucede el rapto, imagínate. En la primera etapa del rapto sabemos que se logra instaurar un gobierno mundial con la unión de todas las religiones bajo la dirección del Vaticano. ¿Vamos? En la primera etapa te encuentras que efectivamente la mujer se encuentra cabalgando la bestia. ¿Vamos? ¿Eso qué te dice? Te dice que en la primera etapa, después del rapto, el Vaticano logra consolidar su poder sobre este futuro gobierno mundial. Seguramente las crisis económicas, las guerras, las pandemias y el temor a la amenaza extraterrestre por la desaparición de millones de personas que se desate con el rapto, crean las condiciones ideales para la formación de un gobierno mundial y la unión de todas las religiones. ¿O no? Lo cual sucede bajo la dirección del Vaticano y la ONU. Entonces te contarías en la primera etapa al Vaticano consolidando su poder en este futuro gobierno mundial. ¿Sí? ¿Qué sucede? Se empiezan con lo que sucedió en el rapto, obviamente el mundo va a temer una invasión alienígena y demás, y eso, muy bien, como dijo un secretario de Relaciones Exteriores de Estados Unidos, que no hay nada que el hombre tema sino a lo desconocido. Y eso, los seres humanos, al momento de manifestarse una amenaza extraterrestre, muy bien pudiera unir a todas las naciones. Eso también lo dijo Donald Reagan. Y muy bien, eso va a suceder. Son en todos, bajo la dirección del Vaticano, pero la presencia más evidente de una manifestación extraterrestre propicia que se empiecen a redefinir los cultos, pero se siguen llevando a cabo los cultos de las diferentes religiones. ¿Cómo sabemos eso, chicos? Porque en la primera etapa, cuando Dios empieza a derramar sus juicios y demás, te encuentras que la humanidad sigue rindiendo culto a sus dioses. En la primera etapa. Dice Apocalipsis 9:20, el resto de la humanidad, los que no murieron a causa de estas plagas, tampoco se arrepintieron de sus malas acciones, ni dejaron de adorar a los demonios y a los ídolos de oro, plata, bronce y piedra y madera, los cuales no pueden oír ni caminar. Entonces te encuentras que en la primera etapa siguen con sus cultos. Todavía no se pone el culto del anticristo. ¿Vamos? Pero pues obviamente se empiezan a modificar y adoptar la idea del hermano extraterrestre, cosa para lo cual el Vaticano está preparado para adoptar esa narrativa. Oye, son iguales que nosotros, hijos de Dios, son ovejas de otro redil, es el hermano extraterrestre, si vienen aquí pues los bautizamos, no hay nada que no. Sí, ¿vamos? Pero al mismo tiempo, esta corriente que ya comenzó, que es esta corriente de la nueva era conspiranoica, sigue aumentando en auge. Sí, porque el Vaticano forma parte de ese corrupto del orden anterior que ocasionó nuestros problemas y que busca esclavizarnos, limitando nuestro potencial. Para ellos, los alienígenas se llevaron a los que estaban impidiendo la evolución de la humanidad a una nueva conciencia, a una nueva era, a la cual los alienígenas nos van a conducir. Exactamente. No nos van a gobernar, pero se ofrecerán para enseñarnos seguramente tecnología, información de nuestros orígenes y ofrecernos y ayudarnos a atravesar los fuertes cataclismos que vendrán sobre la Tierra hacia la siguiente etapa de la evolución humana. Y ellos empiezan a definir la religión de formas más radicales. Las religiones del mundo se redefinen más, en el sentido de que los que se pensaban que eran dioses eran en realidad los que habían hecho su aparición, eran alienígenas que habían hecho su aparición en diferentes etapas de la humanidad, como la narrativa de alienígenas ancestrales. Las apariciones de la Virgen María y otras deidades no eran más que ellos mismos. Bajo esta revelación, Jesús no fue más que un híbrido, un Nephilim, producto de la fecundación de un alien y de un ser humano. Y luego sale a relucir que hay más Nephilim o más personas como Jesús entre los humanos, imagínate. Esa es la primera etapa. En la segunda etapa, seguramente ya se va a tener contacto. Ups. Creo que te está escuchando, ¿verdad? No,
En la segunda etapa, ¿quién me está escuchando? Sí. En la segunda etapa es ahí donde seguramente se va a tener en algún punto un contacto abierto con los alienígenas, chicos. Y se acepta la teoría de la exogénesis, donde fuimos sembrados aquí por una raza superior alienígena, la cual ya en muchos grupos están aceptando. Y esto uniría a los religiosos y a los ateos. Sí, porque si los alienígenas fueron los dioses que adorábamos, y los ateos no tienen ningún problema con creer en alienígenas, de hecho proponen que son alienígenas, se unirían toda la humanidad. Y cuanto más si lo combinas con la creencia de que están aquí para llevarnos a la siguiente etapa evolutiva del ser humano, en la que ya no van a rendir culto a alguna deidad, sino que van a ellos, el ser humano, a convertirse en Dios mismo. Sí. Estos alienígenas seguramente, porque es que el mundo termina adorando al dragón abiertamente, que le da el poder y la autoridad al anticristo. Entonces hablamos de que estos seres apoyarían al anticristo en su ascenso al poder contra el viejo orden y lo transforman en un superhombre, ¿se acuerdan? De un moribundo a un superhombre aclamado por inmortal. Y al suceder eso, se convierte en el Salvador que se levante contra todo el viejo orden que nos trajo todas las problemáticas y demás. ¿Sí? Tipo Morena versus PRI y PREAN. Sí. Y ustedes ven el grado de ceguera y fanatismo que se da entre los que tienen las esperanzas puestas en un partido que los va a salvar. Es solamente un cáliz, chicos. Imagínate cuando venga realmente el mero mero, el anticristo. Entonces, ¿qué sucede? Se destruye todo vestigio del orden anterior que esclavizaba al ser humano a sus religiones, a cultos a otras personas, a otras deidades, porque bajo esta nueva revelación el ser humano está destinado a ser el mismo Dios. Y se instaura el culto al anticristo como primicia de lo que todo ser humano se va a convertir. ¿Vamos? Y es ahí donde, como dice Daniel 7:25, se cambian los tiempos y las leyes y tratando de eliminar todo vestigio del orden anterior. Muy bien, eso podría explicar por qué este gobierno mundial destruye el Vaticano. Sí. Se convierte en el chivo expiatorio para ganar afluencia a todo esto. Vamos a entrar, de hecho este sábado vamos a hablar a detalle más acerca de esto, pero esto te ayuda a entender el rol que va a jugar el Vaticano en los siguientes años y durante la tribulación, chicos. Va a jugar un rol importante, pero al final va a ser destruida y la profecía de Apocalipsis 17, donde es destruida, se va a cumplir. Se elimina la Babilonia religiosa, el sistema religioso, para luego, después de la gran tribulación, eliminarse Babilonia, la sede del anticristo, a mano de nosotros. Sí. Creo que estamos viendo, y que yo sí tengo la creencia de que este papa va a ser el que va a experimentar la destrucción del Vaticano. Que esta profecía de los papas sí fue dada por Dios, Malaquías, para advertirnos de los tiempos que estamos viviendo. Sí. ¿Qué tanto puede durar la vida de un papa? Hasta que se muera. No. Sí, exactamente, hasta que se muera. ¿Pero qué tanto? ¿50, 70 años? No. No queda mucho tiempo. Yo creo que sí estamos viviendo este tiempo, chicos. Pero es importante que tengamos esto porque, por un lado, tú como cristiano puedes ya empezar a meterte en esta agenda del anticristo, a pensar que puedes formar parte de este movimiento ecuménico. La problemática es que muchos dicen, oye, pues si me invitan a compartir a un lugar donde no son católicos y demás, pues yo voy, canto y hago que la gente adore a Dios y demás. Sí, pero muchas veces que la gente cae inocentemente en esto, porque lo que hace el Vaticano, lo que hace la Iglesia Católica, es que te utiliza a ti como cristiano
como promoción de que sí se puede unir. Ujú. Y tú lo querías, no, yo quiero ir para compartir y hablar el evangelio y demás, y yo no tengo problemas con que la gente, sí, pero te están usando a ti como estandarte para poder propiciar esta unión. O sea, te están usando y no te das cuenta. Hay muchos artistas cristianos que están dispuestos a ir al Vaticano a predicar, digo, según eso, predicar, a cantar, a inducir a la gente que alaben al verdadero Dios y demás, pero no se están dando cuenta de que realmente están siendo utilizados por el Vaticano para propiciar este movimiento ecuménico, porque la gente ve, pues sí se puede, o sea, los dos están juntos, adorando a Dios, somos de los mismos y demás, a menos que abiertamente vayas ahí y des un mensaje de arrepentimiento contra toda idolatría y todo eso, lo cual no creo que vaya a suceder. Sí. Pero lo que estamos viendo, de hecho, tenemos una serie de 3 mensajes que hablamos de qué onda con el ecumenismo. Sí. Pero es parte de preparación por esto, es parte de la agenda. Todo lo que estamos viendo con todo este ecumenismo y con todo este apoyo por parte del Vaticano para la formación del gobierno mundial es ver la profecía bíblica cumplirse ante nuestros ojos, porque es parte de lo que se tiene que suceder. ¿Sí? ¿Terminas con una oración? Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque tú nos hablas por medio de tu palabra, nos adviertes de las cosas que están por suceder, Señor. Señor, queremos estar alertas, Padre, y no caer en la agenda del anticristo, Padre. Señor, gracias porque podamos ver por todo lo que tú nos enseñas, Señor, y lo que vamos a nuestro alrededor, que nuestra redención está más cerca que nunca, Padre. Señor, que sigamos en nuestras vidas santificándonos y preparándonos para ti, Señor. Haciendo las obras que tú preparaste de antemano para nosotros. Queremos presentarnos con las manos llenas de fruto, para no estar avergonzados cuando nos presentemos delante de ti, Señor. Bendice a los que nos están sintonizando, Señor, que podamos ser de aquí, listos para servirte con más ahínco, Señor. En nombre de Jesús. Amén. One day, Jesus is coming. You may be at church. You may be at work. You may be asleep. God grant that you will be ready when He makes His personal appearance. My God, what if His appearance occurs on a Sunday night?